Ya, entonces ahora empezamos con la clase. Resulta que les estaba preguntando en qué momento un cuerpo acelera. Si yo, por ejemplo, aplico fuerza en esta cajita, el muñeco está aplicando fuerza en la caja hacia la derecha. ¿Qué pasa con la velocidad de la caja? Si esto es la velocidad. Esto es speed, es velocidad, por si acaso. ¿Quién me podría decir qué va pasando con la velocidad de la caja? Vamos a reiniciarlo. Acelera. Ya, entonces, ¿qué significaría acelerar? Que cada vez va más rápido. Cada vez va más Auto. rápido, exactamente. Ahí como su velocidad va aumentando, eso significa entonces que va acelerando. Eso es lo que es la aceleración. Es un aumento en la velocidad. A medida que aumenta su velocidad, significa que está acelerando. ¿Ya? Ahora aquí estamos hablando de una superficie sin fricción, simplemente. Te voy a poner esto acá. Una superficie sin fricción. Y resulta que hay un momento en que el muñeco suelta la caja. ¿Qué pasa con la velocidad en ese caso? ¿Cambia o se mantiene fija? Se mantiene. Se mantiene. Eso es lo que es la velocidad constante. Constante se refiere a que se mantiene con un valor fijo. Eso es constante. ¿Ya? Por eso entonces la velocidad aquí es constante. Ahora, si es que yo activo la fricción, ¿qué va a pasar con esta caja? Con la velocidad, con el movimiento de la caja. Si es que activo la fricción. Activo el roce finalmente. ¿Quién me Va a podría ir decir? más lento. La caja va a ir ¿Ya? desacelerando. Va a ir cada vez más lento, eso significa que va a ir desacelerando, exactamente. Aquí resulta que si se dan cuenta hay una relación con la dirección de la fuerza, con el sentido de la fuerza más que nada, y el aumento o disminución de la velocidad. ¿Ya? Si se dan cuenta, en un principio yo estaba aplicando una fuerza hacia la derecha y resulta que mi velocidad fue aumentando, es decir, estaba acelerando. Cuando ya no está esa fuerza aplicada, resulta que la velocidad se mantiene constante, velocidad constante. Y una vez que activo la fricción, resulta que tengo una fuerza que tiene sentido contrario al movimiento. El movimiento es hacia la derecha, pero resulta que el roce, la fuerza de roce, va hacia la izquierda. Y eso implica entonces una desaceleración, ¿ya? Es decir, una disminución en la velocidad. ¿Ya? En un segundo quiero dejar de compartir que no soporto tener aquí. Ahora sí, voy a compartir nuevamente. Entonces, eso es, tienen que tener en cuenta eso, que es la aceleración finalmente es un aumento en la velocidad y la desaceleración es una disminución en la velocidad. ¿Ya? Entonces, demos un segundito aquí, chiquitito. ¿Por qué? Ah, no te puedo creer. Bueno, disculpen chicos, pero se actualizó Zoom y me cambió todo. Silenciar mi audio, tener video, renombrar, anclaje, anclaje. Ahí sí, ya perfecto. Ya, entonces, ahí sí. Ya, ahora les pregunto lo siguiente. Resulta que voy a aplicar una cierta fuerza a la derecha y resulta que la velocidad se está manteniendo, o sea, perdón, la velocidad va aumentando a medida que se está aplicando fuerza. Voy a hacer lo siguiente, voy a aplicar roce, un roce de 100 newtons, por ejemplo, y además voy a aplicar una fuerza a la derecha de 100 newtons. Es decir, tengo una fuerza a la izquierda de 100 newtons, y a la derecha de 100 newtons. Si la caja se estaba moviendo en un principio, tal como se muestra aquí, que tenía una velocidad de 27,4 metros sobre segundo, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la velocidad? ¿Va a acelerar? ¿Va a desacelerar? ¿O se va a mantener constante? ¿Qué dicen ustedes? Si tengo dos fuerzas iguales en ambos lados, y resulta que en un principio la caja se estaba moviendo, ¿qué creen ustedes que pasa con el movimiento de la caja? ¿Desacelera, acelera? Se mantiene constante. Exactamente, se mantiene constante. Aquí resulta que tienen que tener en consideración dos cositas. Que si no hubiese roce y no hay fuerzas aplicadas sobre él, la caja se va a mover de manera constante, una velocidad constante. En cambio, si es que tenemos
dos fuerzas con igual magnitud, pero que tienen sentidos contrarios, estos se van a contrarrestar y van a generar una velocidad constante, ¿ya? Es decir, hay dos maneras de tener una velocidad constante. O sea, de que un cuerpo se mueva a velocidad constante, se podría decir. Si es que no se están aplicando fuerzas sobre él, que sería en el caso cuando no hay fricción, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Velocidad constante, 23 siempre. O cuando resulta que hay dos fuerzas que se están aplicando sobre él, pero que tienen la misma magnitud y sentido contrario, ¿ya? Es decir, finalmente, lo que es importante que tienen en consideración aquí es que resulta que puede contrarrestarse las fuerzas. Así, por ejemplo, cuando uno empuja un mueble al frente y resulta que otra persona empuja también ese mueble, pero al sentido contrario, no lo vas a poder mover, porque vas a tener que superar la fuerza de la otra persona primero, para recién empezar a acelerarlo, más que nada. A no ser que ese mueble ya se esté moviendo, tal como se muestra aquí, y estemos aplicando una fuerza igual al roce, y se esté manteniendo una velocidad constante. Entonces, ahora, quiero preguntarle sobre el siguiente caso. Que es exactamente el mismo ejemplo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Solo que quizás con otro video, que no recuerdo bien cuál había usado. Pero resulta que tenemos aquí un auto, que es un canal que prueba estos autos, se podría decir, y va probando su aceleración y su desaceleración. En este caso, aquí está acelerando, desacelerando, tiene su velocidad constante a medida que va avanzando. ¿Qué creen ustedes? Su velocidad se mantiene constante, acelera o desacelera. Acelera. Acelera, exactamente, porque su velocidad va aumentando. ¿Y qué hace que acelere el auto? La fuerza que el motor tiene y que le da. Exactamente, la fuerza que está aplicando el motor, ¿ya? Gracias al motor, a la fuerza que está aplicando, está haciendo que el auto acelere. Vamos a ver si es que sucede lo que espero. Resulta que después aquí empieza a desacelerarse, podría decir, su velocidad empieza a disminuir. Pero eso les digo al tiro que es por el hecho de que simplemente deja de presionar el acelerador. ¿Por qué creen ustedes que el auto desacelera entonces? ¿Qué está aplicando una fuerza sobre él que haga que desacelere? La del viento. Ah. Exactamente, la fuerza de roce del viento. Eso es uno de los factores que hay. Pueden haber muchos más, pero la principal es el viento. Ahora, no sé si a ustedes la ha pasado, si es que ustedes han estado en carretera, por ejemplo, un auto. Resulta que uno puede mantener una velocidad constante, ¿ya? Es decir, siempre mantener la misma velocidad. ¿Cómo sería posible, considerando todas las fuerzas que se están aplicando, que consideramos recién, de que un auto mantenga una velocidad constante? Si es que hay fuerzas aplicándose sobre él. Es una Que se pregunta aplique la misma fuerza, ¿ya? o sea, que la fuerza que se aplique para empujar el auto Ajá. sea la misma, tenga, o sea, por ejemplo, 100 fuerza para moverlo y de roce también 100 de fuerza. Perfecto, ¿ya? O sea, tú estás diciendo que el viento está aplicando una fuerza de 100 newtons, acuérdate, newtons igual fuerza. El viento está produciendo, o sea, perdón, aplicando una fuerza de 100 newtons en el auto y el motor también, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que cumplirse para que se contrarresten en ese caso? Porque mencionaste que estaba el auto, por ejemplo, o sea, perdón, estaba el viento que aplicaba una fuerza de 100 newtons y el motor también. Pero ¿tienen el mismo sentido o sentido contrario? ¿Qué me podría decir ahí? La fuerza del Que el viento. auto vaya como para así el norte y que el viento vaya así para el sur. Una cosa así. Ya, eso es una manera de verlo. Genial, muy, muy bien. Como también podría decirse que el motor aplica una fuerza hacia adelante, mientras que el del viento aplica una fuerza hacia atrás. Bien, súper bien. Ya, súper, súper bien. Entonces, teniendo claros esos conceptos, nosotros ahora vamos a ir, más que nada, vamos a utilizar
¿cómo decirlo? Una simulación donde vamos a utilizar ¿cómo se llama esto? Una actividad experimental, ya donde vamos a ver esos mismos efectos. ¿Cuál simulación vamos a utilizar? Va a ser esta, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente mencionarles cómo acceder a esa simulación, que es esta, actividad formativa 2, fuerzas simultáneas. Ah, que conste también. Resulta que para esta unidad que estamos pasando, que es fuerzas y sus efectos, vamos a generar 3 notas sumativas. Y una de esas notas son las actividades formativas que vamos haciendo. Es decir, todo lo que diga aquí actividad formativa se relaciona con lo que es las notas que van a juntarse, o sea, se van a juntar y van a contar como una nota sumativa, por si acaso. Que esa cuenta desde esta, ¿ya? Desde la actividad formativa 2. Esta es del primer semestre, por si acaso. La actividad formativa, esta ya empieza a ser del segundo semestre. Segundo semestre, vamos a decirle, ¿ya? Entonces, aquí antes hay 2 personas me habían entregado ya este trabajo, pero ahí les voy a pedir que lo hagan de nuevo, porque ya hay unos cambios que hice en la simulación, o sea, en el formulario, por si acaso. Así que vayan nomás a su Classroom, vayan aquí en Trabajo en Clases, vayan a Actividad Formativa 2, y accedan al formulario, que es este, por si acaso, ahí donde tienen que poner su nombre, ahí van a estar unos ciertos ejemplos y unas ciertas instrucciones que tienen que tomar, y tienen que acceder a la simulación que también está ahí en la tarea, que es este link de acá. ¿Ya? Presionan clic y van a esta zona de aquí, un segundito, que es esta, fuerza neta, net force. ¿Ya? Y ahí cuando ya estén aquí, lo único que tienen que hacer por ahora es aplicar este tick, suma de fuerzas, y este tick que es la velocidad. ¿Ya? Todo eso, por si acaso, lo menciona aquí, tal como dice aquí. Dice, en la esquina superior derecha, seleccione las siguientes opciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo simplemente es ver los efectos que tienen las fuerzas cuando actúan de manera simultánea. ¿Ya? Porque aquí resulta que podemos ir aplicando ciertos muñecos que vayan aplicando fuerzas en mismo sentido o sentidos contrarios. ¿Ya? Entonces vamos a ir analizando qué va pasando si es que aplicamos un muñeco, si es que aplicamos 2, por ejemplo, si es que aplicamos uno a un lado, otro a otro lado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que ese es el objetivo de hoy, que tal como dice aquí, comprobar experimentalmente predicciones realizadas en relación con el efecto de fuerzas simultáneas que actúan sobre un objeto. ¿Cuál objeto? Este carrito de aquí. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas que estén aplicando estos muñecos finalmente. ¿Ya? Así que, una vez que ya tengan abierto su formulario, una vez que ya tengan abierta esta simulación también, recuerden, ponen tick aquí, en suma de fuerzas, sum of forces que tengo aquí, y speed, que es velocidad, y ahí vamos a seguir las instrucciones del formulario, que dice así, más que nada, dice, aplique un muñeco pequeño en solo un lado, y presione el botón Go, ¿ya? Go es vamos, empecemos, ya se podría decir. Así que usted tiene que simplemente aplicar un muñequito de los pequeños. Aquí tenemos pequeño por si acaso, mediano y grande. Vamos a aplicar un muñeco pequeño. Si quiere aplicar el rojo, aplique el rojo nomás. No importa en cuál sea, pero que tenga que ser solo a un lado. Y después presionan Go. Y ahí tienen que observar qué va pasando con el movimiento del carro, qué va pasando con su velocidad. ¿Está acelerando? ¿Está desacelerando? ¿Su velocidad es constante? Eso es lo que tienen que observar. ¿Ya? Por eso dice aquí, explique qué os sucede con el movimiento del carro. ¿Ya? Más que nada. Acuérdense, ahí ustedes tienen que mencionarlo según la fuerza que se aplica, según la aceleración, ¿ya? Más que nada, palabras claves en sí, es aceleración y fuerza aplicada, ¿ya? Ahí ustedes pueden ir fundamentando sus ideas, más que nada. Entonces, en sí, ¿qué voy a hacer yo hoy día? Les voy a entregar todas las instrucciones pertinentes para que ustedes se puedan guiar, ¿ya? Más que nada. Y después voy a responder si es que ustedes tienen alguna duda, usted me la menciona nomás y yo le voy a responder. Entonces, pero en sí lo importante ahora es qué
qué tiene que hacer en cada una de las preguntas para que después se le sea más ameno el hecho de hacer este ejercicio. Para así esté grabada y usted pueda acceder a este video de manera libre en el Classroom. ¿Ya? Apenas terminemos la clase yo la voy a subir y va a estar disponible en la tarea del Classroom, por si acaso. Así las personas que no pudieron asistir por X motivo van a poder seguir las instrucciones y hacer el tiro su trabajo. Ahora, en el segundo punto, dice aquí, aplique 2 muñecos pequeños a un solo lado del carro y presione el botón Go. ¿Qué diferencia observa con respecto al caso anterior? Entonces resulta que, por ejemplo, viéndolo tal como está en la imagen, tengo que aplicar en el punto 1, tengo que aplicar solo un muñeco y después explicar qué va sucediendo. Ustedes tienen que explicar por qué resulta que es el movimiento del carro es así. Acuérdense que resulta que speed, que es esto que tenemos aquí, es la velocidad. ¿Ya? Estas flechitas que tenemos aquí, el que está como café, es la fuerza que aplica el muñeco. Mientras que este que está verde se refiere a la fuerza, a la suma de las fuerzas. Es decir, si por ejemplo yo pusiese uno en sentido contrario, resulta que la suma va a ser menor. ¿Ya? Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. Tenemos la flechita café que representa la fuerza en cada lado, se podría decir, y mientras que el verdecito corresponde a la suma de esas fuerzas. Que por ejemplo, si yo pusiese exactamente un muñeco a un lado y otro muñeco al otro, del mismo tamaño, resulta que la suma de las fuerzas es 0. Porque uno va a la derecha y otro va a la izquierda, y por lo tanto se contrarresta. Vamos a ver el chat. Profe, ¿hasta qué hora se puede entregar? No, esto va a quedar como tarea, pero aún así es formativa, o sea, es una actividad formativa, ¿ya? Yo entiendo que tienen clases después y es larga esta actividad, no es corta. Entonces hoy día voy a entregar las instrucciones y la idea es que ustedes, si tienen dudas, me las vayan mencionando al tiro, ¿ya? Para que quede grabado y después puedan acceder también a esas dudas al tiro. Entonces aquí teníamos en un principio a que aplicar un solo muñeco y que va a generar un cierto movimiento. Para el punto 2 tienen que aplicar 2 muñecos y observar qué diferencia hay, ¿ya? ¿Qué diferencia encontraron ustedes con respecto al primero? ¿Ya? Es decir, tal como dice aquí, ¿qué diferencia observa con respecto al caso anterior? Es decir, cuando teníamos un muñeco y ahora cuando tenemos 2, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia encuentran en la velocidad? ¿Qué diferencia encuentran en la fuerza, por ejemplo? Etcétera, etcétera. Mientras intentan hacer la mayor cantidad de observaciones posible. Pero acuérdense, palabras claves: aceleración, velocidad y fuerza. ¿Ya? Luego en el punto 3, aquí dice, aplique 2 muñecos del mismo tamaño en ambos lados y presione el botón Go. Explique qué sucede con el movimiento del carro. A lo que me refiero con explique qué sucede, no, ustedes no simplemente me tienen que decir, por ejemplo, si es que yo hago, ustedes simplemente aquí van a estar haciendo exactamente lo mismo que yo. Si yo, por ejemplo, tengo un muñeco a la izquierda y un muñeco a la derecha, ya pongo Go, resulta que no se mueve. Ya. Usted quizás con el tema de explicar va a entender así como, ya, no se mueve, por lo tanto va a escribir no se mueve. No, usted no llega y escribe solamente no se mueve. Usted tiene que explicar por qué es que no se mueve. ¿Ya? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué sucede que el movimiento es así? Y así en todos los ejercicios. Yo no voy a aceptar estas respuestas. Por si acaso. Yo ya las he explicado varias veces ya. Ustedes tienen que fundamentar su respuesta, tienen que explicar por qué creen que su respuesta es así. Que en este caso ustedes tienen que explicar por qué el movimiento del carro es así en cada caso. ¿Ya? Eso, chicos, acuérdense de eso. Entonces, aquí dice, aplique después en el punto 4, porque ya estamos viendo aquí lo que es el punto 3, por si acaso. En el punto 4 dice lo siguiente, aquí es cuando ya se vuelve un poquito más complejo. Entonces ahí tienen que estar atentos. Menciona así, aplique un muñeco en un lado, ¿ya? Aplique un muñeco en un lado, y presione Go. Mientras se mueve el carro, aplique un muñeco del mismo tamaño en el lado contrario. ¿Ya? Así que se resulta que tengo que presionar. Aquí, por ejemplo, tengo un muñeco a un lado, que es el lado derecho. Yo pongo Go. Mientras se mueve, aquí se movió, pongo un muñeco acá, en sentido contrario. Y ahí ustedes me tienen que decir, con respecto a los casos anteriores, o sea, con respecto al tercero, al segundo y al primero, ¿qué diferencia observan en el movimiento del carro? ¿Por qué crees que es así?
¿Ya? ¿Qué diferencias ustedes encuentran con la velocidad, por ejemplo? Específicamente, diferenciándolo con el caso 2 y 1, ¿ya? Más allá del 3. Ustedes tienen que mencionarme por qué creen ustedes que el carro se mueve de esa manera. En un principio resulta que pasa algo con la velocidad, aplico un muñeco y pasa otra cosa ahora con la velocidad. ¿Por qué creen que es así? ¿Ya? Obviamente estoy hablando de esta manera porque ustedes tienen que hacer sus observaciones, por si acaso. Yo solamente estoy dando las instrucciones de de qué responder, qué tomar en cuenta para responder. Acuérdense, palabras claves, como siempre: aceleración, fuerza y velocidad. ¿Ya? Acuérdense también de la palabra constante, que es importante. Vamos a ver. Maldición. Ya me equivoqué aquí nuevamente. Nuevamente el punto 4. Me equivoqué, pero bueno, dice: aplique un muñeco. Este es el punto 5 originalmente, pero sin querer le puse 4 nuevamente. Esto lo vamos a llamar como 4. Vamos a ver si que lo puedo corregir al tiro, porque finalmente tienen que hacer lo mismo. Espero que no hayan respondido. Denme un segundito, chicos. Tengo que corregir eso. Vamos a llamar Solamente de ello estoy respondiendo. Sí, pero no dudo que cambie mucho. No creo que no debería cambiar, por si acaso. No te preocupes ahí. ¿Ya? Simplemente le puse el 4A y el 4B. Eso es lo único que debería cambiar. Tu respuesta debería seguir siendo el mismo. Ya, entonces, en el B, que es prácticamente hacer exactamente lo mismo, pero con una cierta diferencia, dice: aplique un muñeco en un lado y presione Go mientras se mueve el carro. Aplique un muñeco de mayor tamaño en el lado contrario. ¿Qué sucede con el movimiento del carro? Explique por qué tiene ese comportamiento. Es decir, tienen que hacer lo siguiente. Más que nada. Voy a aplicar un muñeco a la derecha, un muñeco chiquitito, y voy a poner Go. Mientras avanza, voy a aplicar un muñeco de mayor tamaño a un lado. Y va a suceder algo con el comportamiento del carro. ¿Ya? Y ustedes tienen que explicar por qué es que sucede eso. ¿Ya? Así que eso. Acuérdense: fuerza, aceleración, velocidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego, en el 5, aquí ya es la parte más importante para mí. En el 5, 6 y 7, y 8 también, ustedes tienen que inventar distintos casos donde se cumpla un cierto comportamiento. Por ejemplo, aquí dice: invente y explique dos casos distintos donde el carro se mantenga en su posición. ¿Ya? Yo les voy a decir al tiro uno, un ejemplo. ¿Ya? Aquí sería esto. Yo le pongo Go y resulta que no se mueve, se mantiene en su posición. ¿Por qué? Porque resulta que el muñeco rojo y el muñeco azul están aplicando la misma fuerza, pero en sentidos contrarios. Y por lo tanto aquí, como el carro ya estaba quieto, se va a mantener quieto. ¿Ya? Así que eso, y ustedes tienen que imaginarse otros casos donde pueda pasar exactamente lo mismo. Ahí pueden jugar simplemente con los muñecos, pero no pueden utilizar este caso, les aviso al tiro porque yo ya lo hice, yo ya les expliqué. ¿Ya? Eso sería copiar, por si acaso. Vamos a ver, eso entonces es en el primer caso. En el 6 dice: invente y explique un caso os puse yo si quieren, donde la velocidad del carro se mueve con velocidad constante. Ahí ustedes, como es un caso nomás, no les puedo... ¿O sí? Vamos a ver. Sí podría. Ahí ustedes tienen que recordar lo que les había hablado antes, en lo que es esta simulación de acá. Cuando la caja, por ejemplo, resulta que yo la empujo, donde tiene una cierta velocidad, y luego le aplico una cierta fricción, y si yo le aplico a ambos lados una fuerza de igual magnitud, ahí se va a mantener con velocidad constante, ¿ya? Porque resulta que tengo la misma, se está moviendo la caja, hay una fuerza de igual magnitud a la derecha como a la izquierda, se anulan entre sí, y por lo tanto la caja se mantiene con velocidad constante. Eso mismo tienen que hacer en este caso, pero más que nada, imaginándoselo, ustedes tienen que imaginarse un caso donde se cumpla eso, ¿ya? O sea, donde intenten más que nada, intenten utilizar, o más que nada inventar un caso que
ya no hayamos visto acá, porque más de uno vimos aquí, por si acaso. ¿Ya? Más que nada intenten utilizar los muñecos grandes, ya que ya nosotros usamos ya los chicos. Intenten utilizar los medianos, los grandes, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿ya? Vamos a ver, el 7 dice, invente y explique dos casos distintos donde el carro acelera. Eso donde ya, este es el más fácil. Es el más fácil, pero recuerden, intenten hacerlo lo más original posible, simplemente. Utilicen, por ejemplo, 3 muñecos, en vez de solamente uno. Intenten utilizar la cantidad de muñecos posible, intenten que sea más original. Vamos a ver, después dice, invente y explique dos casos distintos donde el carro desacelera, que en ese caso yo lo puedo dar con el ejemplo aquí, que recuerden que en este caso, si resulta que la caja está con una velocidad constante, empieza a desacelerar cuando hay una fuerza que se está aplicando en sentido contrario al movimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La caja se está moviendo a la derecha y resulta que se le está aplicando una fuerza a la izquierda y por lo tanto empieza a desacelerar. Ahí ustedes tienen que imaginarse entonces ¿qué caso puede ser igual a esto? Utilizando esta simulación, simplemente. Nada del otro mundo. El tema es que tienen que utilizar su imaginación. Luego la pregunta más importante aquí es la 9, que dice así, teniendo todo lo anterior en cuenta, ¿qué relación hay entre la fuerza y la velocidad de un cuerpo? Ahí usted tiene que explicar ahí usted tiene que aplicar prácticamente todo lo que observó aquí. ¿En qué momento acelera? ¿En qué momento se acelera? ¿Qué momento se mantiene la velocidad constante? ¿Qué tiene que pasar con las fuerzas para que sea así? Ahí ustedes tienen que explicar bien, así como, ¿cómo decirlo? Explicar más que nada los 3 casos, cuando la velocidad es constante, cuando acelera y cuando se acelera, y por qué sucede eso, teniendo en cuenta las fuerzas, ¿ya? Entonces, insisto ahí, claramente como esta actividad es larga, son 9 preguntas finalmente, por eso no tiene por qué terminarlo exactamente ahora. Les voy a dar más tiempo, no hay problema. Les voy a dar tiempo específicamente para el viernes, para que así no tenga un fin de semana tranquilito, ¿ya? Pero insisto, si es que tiene alguna duda ahora, menciónala, intenta hacer lo que pueda por ahora, y si tiene alguna duda con su respuesta, por ejemplo, ahí yo lo puedo revisar al tiro y le puedo dar como decirlo, alguna retroalimentación sobre él, ¿ya? Así que por ahora voy a dejar la grabación en pausa y voy a esperar a cualquier tipo de duda que ustedes tengan. Así que eso, chiquititos, chiquilines. Si tienen alguna duda con la actividad, me dicen nomás. Yo voy a ponerle fecha, como ya he dicho, para el viernes, ¿ya? Cualquier duda que se les vaya apareciendo, me dicen nomás. Y mientras tanto voy a buscar agüita. No sé. Y vuelvo al tiro. En este caso terminamos la clase en 5 minutitos para respetar lo que son los 40 minutos y ustedes puedan asistir sin problema el lenguaje. Avance lo que pueda. Recuerden, por si acaso, recuerden que si usted no completa el tiro el formulario, se le pueden borrar las respuestas.
Así que si usted quiere avanzarlo después, por ejemplo, ahí resulta que va a tener que guardar sus respuestas en un documento. Ya, por si acaso. Cualquier dudita, usted me dice. Bueno, chicos, si no se hicieron más, si no se hacen dudas, entonces dejamos la clase hasta acá, donde la próxima clase vamos a revisar esta actividad y vamos a hacer prácticamente lo mismo. O sea, vamos a realizar otra actividad experimental, pero relacionado con lo que es la fuerza elástica, ¿ya? Donde ahí vamos a ver lo que es la ley de Hooke y qué relación tiene las características de un resorte con la fuerza que vaya aplicando, ¿ok? Así que eso, chicos, nos vemos la próxima semana. Si es que si es que tiene alguna duda o necesita más ayuda con esta actividad, es bienvenido al reforzamiento, que en el caso del séptimo se hacen los miércoles, si no me equivoco, ¿sí? Los miércoles. Ahí atentos a el Classroom para cualquier tipo de información, ¿ya? Así que eso, chicos. Nos vemos. Chao, que estén bien. Que les vaya bien. Bye, bye. Chao, que te vaya bien. Chao, profe. Chao, Jack, que te vaya bien. Chao, chao, Jordan. Bye, bye. Gracias, chao, que te vaya bien.